Hola a todos, Gerardo aquí con ustedes, y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Rosa y Juan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es fundamental para entender nuestra fe, algo que a veces nos confunde, pero que, una vez que lo entendemos, trae una libertad increíble. Vamos a hablar de la indivisibilidad de la ley, especialmente del Decálogo, y de cómo funcionó como un diagnóstico para la humanidad. Es un poco denso, pero prometo que lo haremos muy conversacional. Gerardo. Me alegra estar aquí. Estoy listo para aprender, aunque debo admitir que cuando escucho ley y decálogo, ya me siento un poco abrumado. Suena muy a estudio bíblico formal. Sí, y a mí me pasa igual. Especialmente porque en el último episodio nos dejaste pensando en cómo la caída nos corrompió y cómo la ley fue como un tutor, un ayo, para Israel. Pero siempre he oído que los 10 mandamientos son diferentes, que son como la ley moral eterna de Dios. ¿Es eso lo que vamos a desentrañar hoy? Exactamente, Rosa. Esa es la pregunta clave que vamos a abordar. Y la respuesta, como verán, es bastante reveladora. Pero antes de meternos de lleno, recordemos un poco lo que vimos. Establecimos que la caída introdujo una corrupción moral profunda. La humanidad, dejada a su suerte, tendía a la autodestrucción. Y Jehová, en su inmensa sabiduría y amor, implementó un sistema de contención pedagógica, ¿recuerdan? La ley dada en el Sinaí, incluyendo el sábado semanal, funcionó como un ayo, un tutor exclusivo para Israel. Su propósito era frenar la explotación, contener la codicia, recordarle su liberación de Egipto. Sí, me acuerdo de eso. Dijiste que esa ley no podía curar el corazón, sino que era como un diagnóstico. Un termómetro que te dice que tienes fiebre, pero no te la quita. Perfecto, Juan. Esa analogía del termómetro es muy útil. La ley actuaba como un instrumento de diagnóstico que revelaba la gravedad de nuestra condición caída. Ahora, si la ley del Sinaí fue un sistema pedagógico, temporal y de contención, surge la objeción que mencionabas, Rosa, ¿no es el sábado parte de los 10 mandamientos? ¿Y no es el Decálogo la ley moral, eterna e inmutable de Dios, que permanece vigente para siempre, mientras que las leyes ceremoniales y los sacrificios fueron abolidos? Esta es la pregunta que ha resonado por siglos, y es justo lo que vamos a desarmar hoy. Es que, Gerardo, eso es lo que uno siempre ha oído. Que hay una ley moral y una ley ceremonial. Y que la moral es eterna, y la ceremonial, pues, ya no. Y es una distinción muy común, Rosa. Pero les propongo que la sometamos al escrutinio de las Escrituras. Vamos a demostrar que la ley dada en el Sinaí es un sistema orgánico e indivisible, que esa distinción popular entre ley moral y ley ceremonial carece de todo fundamento bíblico, y que el propio Decálogo grabado en piedra actuó en su totalidad como un instrumento de diagnóstico y condenación, cuyo propósito fue conducirnos a la sanación definitiva que solo se encuentra en el sacrificio de Jesucristo. Uf. Eso suena a que va a cambiar muchas ideas que tengo. ¿Indivisible, dices? ¿Ni siquiera el decálogo es diferente? Ni siquiera el Decálogo, Juan. Para entender esto, tenemos que transportarnos un poco en el tiempo, al antiguo Oriente Próximo. Imaginen cómo funcionaban los pactos y tratados en la antigüedad. Cuando Jehová estableció su pacto con Israel en el monte Sinaí, no estaba inventando un concepto jurídico desde cero. Estaba utilizando un formato legal que era perfectamente comprensible para las culturas de aquella época. ¿Cómo qué tipo de tratados? Piensen en los tratados de suceranía. Eran muy comunes. Un gran rey, un suzerano, establecía una relación de protección y dominio sobre un rey vasallo más pequeño o una nación conquistada. El gran rey dictaba las estipulaciones, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Era un paquete completo. Ah, entiendo. Como un contrato de esos que no puedes cambiar, o lo tomas o lo dejas. Exacto. La revelación bíblica presenta la ley dada en el Sinaí como un solo pacto unificado e indivisible. Acompáñenme a Éxodo 24, versículos 7 y 8. Te invito, Juan, a que lo busques en tu Biblia y lo leas. Claro. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Gracias, Juan. Noten la frase, sobre todas estas palabras. El pueblo aceptó la totalidad. No dijo, aceptaremos los 10 mandamientos, pero los sacrificios ya veremos.
Cuando el pueblo de Israel se paró al pie del monte Sinaí y aceptó las palabras de Jehová, no estaba firmando un contrato donde pudieran seleccionar las cláusulas que les resultaran más agradables o convenientes. Al aceptar la soberanía de Jehová como su rey libertador, aceptaban la totalidad de su administración. Todo lo promulgado en el Sinaí forma parte del único cuerpo de la ley mosaica. Así que no había una parte moral separada de una ceremonial desde el principio. Para nada, Rosa. No existía un código de 10 mandamientos flotando independientemente de un código de sacrificios o de un código de pureza. Todo era un solo cuerpo legislativo, una sola Torá, una sola instrucción que regulaba la vida religiosa, civil, moral y dietética de la nación. Esta realidad orgánica e indivisible tiene implicaciones legales y teológicas devastadoras para cualquiera que intente fragmentar la ley. ¿Devastadoras? ¿Cómo así? Les explico. Quien pretende obligarse a cumplir un precepto de una unidad indivisible queda obligado a cumplir la totalidad del sistema. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 3. Rosa, ¿podrías leerlo para nosotros? Sí. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gracias, Rosa. Noten la lógica implacable del apóstol Pablo. No dice que si te circuncidas estás obligado a guardar solo las leyes morales. Dice que al tomar un solo hilo del tejido legal del Sinaí, te comprometes a sostener todo el manto. Si eliges un mandamiento, eliges todos. Ah, como cuando firmas un contrato y no puedes decir que solo te gustaron 3 cláusulas y las demás no. Exacto. Y Santiago, el hermano del Señor, llega a la misma conclusión desde una perspectiva complementaria. Te invito, Juan, a buscar Santiago capítulo 2, versículo 10. Lo tengo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gracias, Juan. La ley es como una cadena de eslabones forjados en un solo horno. Si rompes un solo eslabón, la cadena entera se ha roto. No puedes decir, he roto el eslabón de la dieta, pero mi cadena sigue intacta porque guardo el eslabón del sábado. La ley es una unidad. Vaya. Eso es fuerte. Entonces, si yo digo que tengo que guardar el sábado, estoy obligada a guardar todo lo demás. Precisamente, Rosa. Si alguien hoy en día pretende someterse a la ley sabática del Sinaí como un requisito vinculante bajo el régimen de la ley, queda obligado a cumplir la totalidad de la ley mosaica. Y cumplir la totalidad de la ley mosaica exige observar todos sus sacrificios, códigos de pureza y penas civiles. No me digas. ¿Eso significa que si el sábado es una obligación eterna, entonces también tengo que ofrecer corderos? Sí, Juan. También lo es la obligación de ofrecer corderos sin defecto en el altar cada mañana y cada tarde. También lo es la obligación de no comer carne de cerdo, de no tocar un cadáver, de construir parapetos en el techo de tu casa para que nadie se caiga, y de apedrear al hijo rebelde y contumaz que no obedece a sus padres, como leemos en Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Apedrear al hijo rebelde. Eso es una locura. Nadie hace eso hoy. Y ahí está el punto, Rosa. Imaginen por un momento a un ciudadano moderno que decide que quiere someterse a la constitución de un antiguo imperio. Decide que le gusta mucho la ley que exige celebrar un festival de 7 días en el otoño, y por lo tanto, comienza a guardarla escrupulosamente. Pero al mismo tiempo, ignora por completo las leyes de impuestos, las leyes de propiedad y las leyes penales de ese mismo imperio. ¿Aceptaría un tribunal de esa nación que este ciudadano argumente que es un cumplidor de la ley? No, claro que no. Se ha sometido al sistema, tiene que cumplirlo todo. Correcto. De la misma manera, ningún cristiano bajo el nuevo pacto está llamado a cumplir las ordenanzas de sacrificios ni las penas civiles del Sinaí. El autor de Hebreos explica con una profundidad magistral cómo la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no pudo perfeccionar a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Busquemos Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Rosa, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gracias, Rosa. ¿Ven?
Si el sistema de sacrificios fue abolido, si las penas civiles de Israel no son aplicables en nuestras sociedades modernas, entonces el régimen legalista e indivisible de la ley mosaica ha terminado. Ningún cristiano está bajo ese régimen. Intentar extraer el sábado de ese cuerpo legal es como intentar extraer el corazón de un cuerpo humano y pretender que el resto del organismo siga funcionando bajo las mismas leyes biológicas. La ley es un todo, y ese todo ha cumplido su propósito histórico. Eso es una idea muy fuerte, Gerardo. Me está haciendo pensar. Pero entonces, ¿por qué la gente insiste tanto en esa división entre ley moral y ceremonial? Siempre he creído que era algo bíblico. Esa es una excelente pregunta, Juan. Ante la contundencia de este argumento bíblico, surge una maniobra evasiva que ha sido utilizada durante siglos para intentar sostener la vigencia de parte del código mosaico sin tener que cargar con el peso de los sacrificios y las penas de muerte. Para evadir esta contradicción lógica y teológica, algunos intentan dividir la ley en dos códigos independientes, la ley moral, representada por el decálogo, y la ley ceremonial, representada por los sacrificios, las fiestas y las purezas. Según esta teoría, la ley moral es eterna, inmutable y vinculante para toda la humanidad en todo tiempo, mientras que la ley ceremonial fue temporal, tipológica y abolida en el sacrificio de Jesús. Exacto. Eso es lo que me han enseñado siempre. Lo sé, Rosa. Sin embargo, cuando sometemos esta división al escrutinio de las Escrituras y de la historia, descubrimos que es una construcción humana, un andamiaje teológico diseñado mucho después de la época apostólica, pero que carece de cualquier raíz en el texto bíblico. La Biblia jamás utiliza la expresión ley ceremonial ni declara que el decálogo sea un código separado del resto de la ley. De hecho, Santiago, en el versículo 11 de ese mismo capítulo 2 que leímos, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ven cómo Santiago no hace distinción? Para él, la ley es una sola. Ah, sí, es verdad. Él los pone al mismo nivel. En el hebreo original, la palabra Torá significa instrucción o ley, y se refiere al cuerpo unificado de la voluntad de Dios revelada a Moisés. No existe en el Pentateuco una división interna que separe los 10 mandamientos del resto de los estatutos. Cuando Moisés habla de la ley en su totalidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utiliza el término griego nomos, que significa ley, de manera singular para referirse al régimen mosaico en su conjunto. Así que cuando Pablo habla de la ley, ¿se refiere a todo el paquete? Precisamente, Rosa. Cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, en Romanos 10, versículo 4, no está diciendo que el fin de la ley ceremonial es Cristo, pero la ley moral sigue vigente. Está hablando del nomos, del sistema legal completo del Sinaí como una entidad que ha llegado a su meta y su conclusión en el Mesías. La separación categórica entre ley moral e inviolable contra ley ceremonial y abolida es un invento ajeno al vocabulario bíblico. ¿Y por qué surgió entonces esa división, si no es bíblica? Esa es una pregunta fundamental, Juan. Históricamente, esta distinción fue desarrollada por teólogos medievales y reformadores que, al ver que el Nuevo Testamento declaraba abolida la ley y sus sacrificios, se sentían incómodos con la idea de que los 10 mandamientos hubieran perdido su vigencia como código de condenación. Para proteger la ley del sábado, o para mantener una base moral objetiva que no dependiera del espíritu interno, inventaron esta dicotomía. Trazaron una línea arbitraria en la arena y dijeron, todo lo que está de este lado de la línea es moral y eterno, todo lo que está de este otro lado es ceremonial y temporal. Suena como si hubieran querido salvar algo que les convenía. Es una forma de verlo, Rosa. Pero, ¿quién tiene la autoridad para trazar esa línea? ¿Dónde está el versículo que la trace? Si uno analiza la división con honestidad, se da cuenta de que es profundamente subjetiva. ¿Por qué el mandato del sábado es moral y el mandato de no mezclar dos tipos de hilos en la ropa es ceremonial, como leemos en Levítico 19, versículo 19? Ambos están en el mismo libro, dados en el mismo contexto, bajo las mismas sanciones. Porque el mandato de no hacer imágenes talladas es moral y el mandato de hacer el candelabro de 7 brazos con formas de flores de almendro es ceremonial, como leemos en Éxodo 25, versículos 31 al 40. Nunca lo había pensado así. Es verdad, ¿quién decide qué es qué? La realidad, Juan, es que la distinción no surge de un análisis exegético riguroso del texto bíblico, sino de un deseo dogmático de preservar una institución específica, a saber, la observancia de un día de reposo semanal.
Lo que es ajeno al vocabulario y teología de la Biblia no puede usarse para anular las declaraciones apostólicas sobre el fin de la ley. Cuando Pablo escribe a los Efesios que Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en Efesios capítulo 2, versículo 15, el término griego utilizado para ordenanzas, entolais, no se limita a los sacrificios. Se refiere a los mandamientos en su totalidad. O sea que ahí también se refiere a los 10 mandamientos. Sí, Rosa. Y cuando Pablo dice que Cristo rayó la escritura de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, la palabra decretos, dogmasin, abarca todo el corpus legal del Sinaí. La ley, en su función de pacto que nos condenaba por nuestra incapacidad de cumplirla, fue clavada en el madero del sacrificio de Jesús. Uf. Clavada en el madero. Eso suena muy definitivo. Absolutamente, Juan. Y ahora, para desmantelar por completo la pretensión de que el Decálogo es una ley moral eterna e inmutable que debe seguir rigiendo como código de vida para el creyente, debemos enfrentarnos a uno de los textos más luminosos, profundos y devastadores de todo el corpus paulino, el tercer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Aquí, el apóstol Pablo realiza una comparación magistral entre dos pactos, dos ministerios y dos formas de relación con Dios. Y en el centro de su argumentación, coloca a los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos? ¿Pablo los describe como algo negativo? Eso me suena muy raro. No negativo en su esencia, Rosa, sino en su función para la humanidad caída. Pablo identifica explícitamente al Decálogo grabado en piedras como parte del sistema que no podía impartir vida. Busquemos 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 y 9. Juan, por favor, lee el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Gracias, Juan. Ahora, Rosa, lee el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Gracias, Rosa. Pablo está hablando a los corintios, defendiendo su apostolado, y contrasta su ministerio con el ministerio de Moisés. Habla de dos ministerios, el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Y para definir el ministerio de la letra, Pablo no usa como ejemplo los sacrificios de toros y cabras. No usa como ejemplo las leyes de dieta o las fiestas de las trompetas. Pablo va directamente al corazón de la legislación sinaítica, al documento más sagrado, más santo y más reverenciado por el judaísmo del primer siglo, las tablas de piedra. ¿Así que Pablo llama ministerio de muerte y un ministerio de condenación a los 10 mandamientos? Eso es muy fuerte. Lo es, Juan. Escuchen con atención la gravedad de estas palabras. Pablo no está diciendo que la ley sea mala, pecaminosa o injusta. En otro lugar, él mismo afirma que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, en Romanos 7, versículo 12. El problema no reside en la naturaleza intrínseca de la ley, sino en su función dentro de la historia de la redención y su interacción con una humanidad caída. Pablo dice que el ministerio que vino a través de las tablas de piedra fue un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. ¿Y por qué lo llama ministerio de muerte? Porque la ley, Rosa, al exigir una perfección que el ser humano caído ya no poseía, inevitablemente producía condenación. La ley decía, haz esto y vivirás, como leemos en Levítico 18, versículo 5, o Gálatas 3, versículo 12. Pero como el ser humano era incapaz de hacerlo debido a la corrupción de su carne, la ley solo podía dictar una sentencia, el alma que pecare, esa morirá, como dice Ezequiel 18, versículo 20. La ley era como un espejo perfecto y brillante. Si tienes la cara sucia de lodo y te miras en un espejo impecable, el espejo te muestra la suciedad con una claridad absoluta. El espejo no te ensucia, tu cara ya está sucia. El espejo solo diagnostica la realidad. Ah, como el termómetro que dijiste antes. Te dice que tienes fiebre, pero no te la baja. Exacto, Juan. Pero si te quedas mirando el espejo todo el día, el espejo no te lava la cara. Solo te recuerda, hora tras hora, que estás sucio. La ley grabada en piedra era ese espejo. Revelaba la santidad de Dios y la suciedad del hombre, produciendo así la certeza de la condenación. Ahora bien, la pregunta crucial que debemos responder es, ¿qué fue exactamente lo que Dios grabó con su propio dedo en las tablas de piedra? El texto bíblico es absolutamente inconfundible.
Lo único en todo el Antiguo Testamento grabado directamente en tablas de piedra con el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. ¿Estás seguro? No fue más que eso. Absolutamente, Rosa. Éxodo 31, versículo 18, y Deuteronomio 9, versículo 10, lo confirman. Moisés subió al monte, recibió las tablas escritas por dentro y por fuera, y el texto especifica que eran la obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Cuando Pablo habla del ministerio de muerte grabado con letras en piedras, está haciendo una referencia directa, inequívoca e ineludible al Decálogo. Entonces, los 10 mandamientos, en su forma escrita en piedra, eran el centro del ministerio de muerte y condenación. Eso es un cambio de paradigma para mí. Para muchos, Juan. No fueron un apéndice añadido al ministerio de condenación, fueron su núcleo, su epicentro, su expresión máxima. Si el Decálogo fuera la ley moral eterna e inmutable que dicta la vida del creyente en todas las épocas, ¿cómo podría Pablo calificarlo retroactivamente como un ministerio de muerte y condenación que ha sido superado por un ministerio de mayor gloria? La teología tradicional, al verse acorralada por este texto, a menudo argumenta que Pablo solo estaba hablando de la condenación que la ley trae, pero no de la ley en sí misma. Pero Pablo no dice la condenación de la ley fue abolida, dice que lo que fue glorioso, el ministerio grabado en piedras, no fue glorificado en este respecto, en vista de esta gloria más excelente porque lo que había de ser abolido, fue glorioso. Lo que fue abolido es el ministerio grabado en piedras, como leemos en 2 de Corintios 3, versículos 9 al 11. O sea que el ministerio de los 10 mandamientos, el que estaba en piedra, fue abolido. No la ley en sí, sino su función de condenación. ¿Es así? Es su función como pacto que exige perfección para la vida, Rosa. Su función como ministerio de muerte. La ley es santa, pero para el caído, solo trae condenación. Y ese ministerio, esa administración, ha sido superada. Para entender cómo funcionaba este ministerio de condenación en la práctica, y cómo el Decálogo actuaba como un ayo o tutor pedagógico, debemos observar cómo el propio Pablo aplica este principio a su vida y a la conciencia humana. Todo lo que actúa como un ministerio de condenación tiene la función específica de diagnosticar la culpa del transgresor. Y no hay mejor ejemplo de esta función diagnóstica que el análisis que Pablo hace del pecado en Romanos 7. ¿Cómo lo aplica? En Romanos 7, versículo 7, Pablo cita explícitamente el 10º mandamiento del Decálogo, no codiciarás, para demostrar cómo la ley le reveló el pecado. Acompáñenme a Romanos 7, versículo 7. Rosa, por favor, léelo. ¿Qué, pues, diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Gracias, Rosa. Noten la profundidad psicológica y espiritual de esta afirmación. Pablo no utiliza un mandato ceremonial para explicar cómo la ley diagnostica el pecado. No dice, yo no conocí el pecado hasta que la ley me dijo que no comiera carne de cerdo o hasta que me dijo que ofreciera un cordero. Pablo utiliza el 10º mandamiento, que es indiscutiblemente un mandato moral, que lidia con los deseos internos del corazón humano, no solo con las acciones externas. Eso es clave. La codicia es algo que nadie puede ver por fuera. Exacto, Juan. La codicia es un pecado de la mente, del corazón, de la voluntad. Nadie puede ver si estás codiciando. Puedes estar sentado en la sinagoga o en la congregación cristiana, con las manos cruzadas y una expresión de profunda reverencia, y por dentro estar consumido por la envidia y el deseo desordenado de lo que pertenece a tu prójimo. Pero el 10º mandamiento penetra el velo de la hipocresía externa y diagnostica la enfermedad interna. Pablo demuestra que el Decálogo actuó precisamente como el espejo que diagnostica la presencia del pecado en el hombre. La ley llegó, el mandamiento santo y justo se presentó ante su conciencia, y el resultado no fue la sanación de su naturaleza, sino el despertar de su corrupción. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, dice Pablo en Romanos 7, versículo 11. La ley actuó como un catalizador que expuso la gravedad de la enfermedad. Entonces, si él no codiciarás es parte del diagnóstico, el Decálogo entero es el diagnóstico. Perfecto, Rosa. Si el propio Decálogo es la prueba usada por Pablo para explicar cómo la ley convence de pecado, el Decálogo es parte central del ayo o tutor. Afirmar que el ayo era únicamente la ley de los sacrificios contradice directamente el ejemplo de Pablo en Romanos 7, versículo 7.
Es exegéticamente imposible sostener que solo las leyes ceremoniales eran el tutor, cuando el apóstol inspirado utiliza la ley moral por excelencia para ilustrar la función pedagógica, diagnóstica y condenatoria de la ley. Y eso incluye el sábado, ¿verdad? Porque está en el mismo grupo de mandamientos. Así es, Juan. Al quedar al descubierto que el decálogo mismo actuó como ayo, la observancia del cuarto mandamiento, el sábado, se revela como parte del instrumento pedagógico de contención y diagnóstico. El cuarto mandamiento está en las mismas tablas de piedra que el 10º. Comparte el mismo origen, la misma administración, la misma función histórica. Si el 10º mandamiento actuó como un espejo para revelar la codicia del corazón, el cuarto mandamiento actuó como un espejo para revelar la idolatría del trabajo, la ansiedad por el futuro y la incapacidad humana de confiar plenamente en la provisión de Jehová. ¿Cómo así? Ponme un ejemplo de cómo el sábado diagnosticaba eso. Claro, Rosa. Cuando Israel intentaba guardar el sábado, se daba cuenta de su incapacidad para hacerlo perfectamente. ¿Podía realmente un agricultor desconectar por completo su mente de la cosecha del día siguiente? ¿Podía un amo de esclavos tratar a sus siervos con la perfecta equidad y amor que el sábado exigía, cuando su corazón estaba endurecido por la cultura egipcia? El sábado diagnosticaba su falta de confianza en Dios. Les mostraba que, incluso cuando sus manos se detenían, sus corazones seguían corriendo detrás de la codicia y la ansiedad. El sábado era un termómetro espiritual que marcaba la fiebre de su condición caída. Vaya. O sea que el problema no era el mandamiento en sí, sino que el mandamiento mostraba lo mal que estábamos por dentro. Exactamente, Juan. Y esta realidad nos lleva a una conclusión pastoral y teológica de vital importancia. Un instrumento de diagnóstico señala el problema de la persona, pero no posee poder en sí mismo para regenerar al paciente. El mandato en piedra de guardar un día señala la inconstancia humana, pero no posee el poder de regenerar la mente. Como el termómetro que no cura la fiebre. Justo. Para ilustrar esto de manera que cualquiera pueda comprenderlo, pensemos en el ámbito de la medicina moderna. Imaginen que un hombre llega a una clínica médica con un dolor agudo en el pecho, fiebre alta y dificultad para respirar. El médico, después de examinarlo, lo lleva a la sala de diagnóstico. Le toma una radiografía, le hace un análisis de sangre completo y le realiza un electrocardiograma. Las máquinas hacen su trabajo. La radiografía revela una infección severa en los pulmones, el análisis de sangre muestra que los glóbulos blancos están desbordados combatiendo una bacteria, el electrocardiograma muestra que el corazón está bajo un estrés inmenso. El diagnóstico es claro. Sí, Juan. El instrumento de diagnóstico ha hecho su trabajo perfectamente. Ha señalado el problema. Ha diagnosticado la enfermedad. Pero ahora, imaginemos que el médico, en lugar de recetar un antibiótico y un tratamiento para curar la infección, le dice al paciente, muy bien, el diagnóstico está hecho. Ahora, para sanar, debes ir a la sala de radiología y acostarte debajo de la máquina de rayos X todos los días durante 2 horas. Y cada vez que te sientas mal, debes volver a mirar tu electrocardiograma. Eso sería absurdo. El médico estaría loco. ¿Verdad, Rosa? Lo consideraríamos un incompetente, o quizás un sádico. Un termómetro mide la temperatura del enfermo, pero aplicar el termómetro contra la piel no cura la fiebre. De hecho, si el paciente se obsesiona con el termómetro y deja de tomar la medicina, el termómetro se convierte en un instrumento de tortura que solo le recuerda su enfermedad, mientras la enfermedad lo consume. Intentar sanar el alma exigiendo la observancia de la norma escrita en piedra es tan inútil como intentar curar la fiebre con un termómetro. Ahora entiendo por qué dijiste que era devastador. Es que nos hemos estado equivocando de medicina. Exactamente, Juan. Toda doctrina que confunde la herramienta de diagnóstico con el tratamiento sanador priva al creyente de la verdadera solución. La doctrina que exige la observancia del sábado como norma de santificación confunde el diagnóstico con la sanación. Muchos creyentes sinceros, especialmente aquellos que han sido enseñados en tradiciones legalistas, viven en un estado de agotamiento espiritual porque están intentando curar su alma con el termómetro del Sinaí. Se levantan el sábado por la mañana con el temor de no haber preparado suficiente comida el viernes. Se angustian si tienen que viajar, si tienen que ayudar a un vecino en necesidad, o si sus pensamientos no están lo suficientemente santos. Están mirando el termómetro todo el día, midiendo su temperatura espiritual, y como el termómetro no tiene el poder de sanar, terminan el sábado más cansados, más condenados y más lejos de la paz de Dios que cuando lo comenzaron. Me siento identificada con eso.
Es una carga. El apóstol Pablo declara que el ministerio grabado en piedra, a pesar de su gloria temporal, había de ser abolido ante la gloria del Espíritu, en 2 de Corintios 3, versículo 11. La gloria de la ley era real. Era santa, era justa, era buena. Reflejaba la santidad de Jehová. Pero era una gloria que mataba, porque no podía dar vida. Era una gloria que desvanecía, como el brillo en el rostro de Moisés, que requería un velo para que los israelitas no vieran su fin, en 2 de Corintios 3, versículo 13. La administración de la ley grabada en tablas de piedra fue abolida en favor del ministerio del Espíritu. No porque la ley fuera mala, sino porque era insuficiente para sanar. Era el termómetro, y nosotros necesitábamos el antibiótico. Necesitábamos la medicina de la gracia, la intervención directa de Jehová a través de su Hijo unigénito. Entonces, la abolición no significa que Dios aprueba el desorden, ¿verdad? Excelente pregunta, Juan. La abolición del régimen en piedra no significa que Dios apruebe el desorden, sino que ha establecido un principio operativo superior. La abolición del régimen en piedra dio paso a un principio de vida superior. Jehová no dejó a la humanidad en el estado de condenación del Sinaí. El propósito del diagnóstico siempre fue llevar al paciente a la necesidad de un médico. Busquemos Gálatas 3, versículo 24. Rosa, por favor, lee. De modo que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias, Rosa. Y el siguiente versículo, el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿lo ven? Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo el ayo. ¡Qué claro! El ayo nos trajo a Cristo, y ya no lo necesitamos. Exacto, Juan. ¿Y cuál es este principio de vida superior? El principio de vida superior no funciona mediante la imposición de tablas externas, sino por la ley del Espíritu de vida. Pablo lo explica con una claridad radiante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, en Romanos 8, versículo 2. Noten el contraste. De un lado está la ley del pecado y de la muerte, que es la ley escrita en piedra que solo podía diagnosticar y condenar. Del otro lado está la ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo, la fuerza activa, el poder y la mente de Jehová en acción, es la nueva dinámica que rige al creyente. Eso es mucho mejor. Una ley que me libera, no que me condena. Cuando Jehová, a través de su profeta Jeremías, anunció el nuevo pacto, no dijo, volveré a escribir las mismas 10 reglas en piedras más grandes. Dijo, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, en Jeremías 31, versículo 33. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto no es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Es la diferencia entre la letra externa y el espíritu interno. Es la diferencia entre el diagnóstico de piedra y la cirugía del corazón. Así que la libertad del creyente es interna, no por reglas externas. Precisamente, Juan. Las tablas externas ordenaban descansos fraccionados a causa del cansancio y la dureza del corazón humano. El sábado de 24 horas era una concesión a la debilidad humana, un freno para una nación que aún pensaba como esclava. Las tablas externas respondían a las limitaciones y deficiencias de la naturaleza caída. Pero el espíritu de vida responde a la nueva naturaleza. Cuando una persona nace de nuevo, cuando es regenerada por el Espíritu de Dios, recibe una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos. Y si tengo un nuevo corazón, ya no necesito el ayo o el termómetro. Así es, Rosa. Lo que responde a la naturaleza caída pierde su dominio cuando la persona nace de nuevo y es liberada de la esclavitud del pecado. Pablo declara, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, en Romanos 6, versículo 14. Estar bajo la ley significa estar bajo el régimen de condenación del Sinaí, donde la ley te exige perfección y te condena cuando fallas. Estar bajo la gracia significa estar bajo el nuevo régimen del Espíritu, donde Jehová, por medio del sacrificio de Cristo, te perdona, te transforma y te capacita para vivir según el amor. Entonces, la observancia obligatoria de mandatos externos de calendario pierde su dominio sobre el creyente regenerado. ¿Ya no tengo que preocuparme por el sábado? El creyente regenerado no evalúa su estado de salvación por el cumplimiento de un horario sabático, Juan. Su salvación, su paz y su comunión con Jehová no dependen de si el sol se ha puesto el viernes o de si ha salido el sábado.
Dependen exclusivamente de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, cuyo sacrificio fue la máxima manifestación del amor de Jehová para abrir el camino de la restauración. Eso me da mucha paz. Es que es agotador intentar cumplir un horario. Esta transición del régimen de la piedra al régimen del espíritu tiene implicaciones prácticas y diarias que transforman por completo la experiencia del creyente, Rosa. El creyente regenerado no vive bajo el temor a la condenación de un código exterior. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8, versículo 1. Evaluar la relación con Dios a través del escrupuloso cumplimiento de horarios es propio del régimen de la letra y no del espíritu. Ninguna condenación. ¡Qué alivio! Pablo resume esta transición con una frase maravillosa: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, en Romanos 7, versículo 6. Servir bajo el régimen viejo de la letra significa vivir obsesionado con el código externo. Significa preguntarse constantemente, ¿hasta dónde puedo ir el sábado? ¿Cuántos pasos puedo caminar? ¿Puedo encender una luz? ¿Puedo cocinar? ¿Es este trabajo secular o sagrado? Es una vida de escrúpulo, de miedo, de medición constante. Es la mentalidad del esclavo que solo trabaja cuando el amo lo mira con el látigo en la mano. Sí, eso suena a lo que he vivido. Como si siempre tuviera que estar comprobando si lo estoy haciendo bien. El Nuevo Testamento nos enseña expresamente que no debemos servir bajo el régimen viejo de la letra, sino en la novedad del Espíritu, Rosa. La novedad del Espíritu es la frescura, la libertad, la dinámica interna del amor de Dios derramado en nuestros corazones. La congregación cristiana está llamada a servir en la novedad del Espíritu y no bajo el antiguo régimen de la letra. Servir en la novedad del Espíritu significa que el amor, y no un reloj de 24 horas, guía toda la conducta, como leemos en Gálatas 5, versículos 18, 22 y 23. Ponme un ejemplo de eso, Gerardo. Imaginen a un padre que tiene 2 hijos. Al primer hijo le da una lista de 10 reglas grabadas en una tabla de madera en su habitación. Le dice: si no cumples estas reglas, te quedarás sin cena y te irás a la cama temprano. El hijo obedece, pero lo hace por miedo al castigo. Su corazón está lejos del padre. Solo obedece para evitar la condenación. Al segundo hijo, el padre le ha transformado el corazón. Ha pasado tiempo con él, le ha mostrado su amor, le ha perdonado sus fallas, y ha derramado en su corazón un profundo amor y gratitud. Este segundo hijo no necesita una tabla de madera. No necesita un reloj que le diga cuándo es hora de amar a su padre. Su amor fluye naturalmente. Si ve que su padre está cansado, le trae agua. Si ve que su hermano necesita ayuda, lo ayuda. Su conducta no está regida por un horario externo, sino por la dinámica interna del amor y el respeto. ¡Qué bonito ejemplo! Esa es la diferencia entre obligación y amor. Exactamente, Rosa. La vida del creyente es guiada continuamente por el amor y el espíritu, no por un reloj de 24 horas. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor no necesita que un calendario le diga cuándo debe dejar de trabajar para empezar a amar a Dios. El amor no necesita que un reloj le marque las 24 horas para saber que debe descansar. El amor descansa en Dios continuamente. El amor confía en Jehová en todo momento. Entonces, todo el sistema que exige regresar al reloj del Sinaí está ignorando que el decálogo en piedra ya cumplió su función. Sí, Juan. Exigir la observancia del sábado del Sinaí es ignorar que el decálogo en piedra ya cumplió su función de diagnóstico. Es como si un paciente que ha sido curado milagrosamente de una enfermedad terminal por un gran médico, al salir del hospital, decidiera volver a la sala de rayos X y exigirse a sí mismo pasar 2 horas diarias bajo la máquina, argumentando que la máquina fue lo que le salvó la vida. El paciente ha confundido el diagnóstico con la cura. Ha olvidado que la máquina solo sirvió para mostrar la enfermedad, pero fue la intervención del médico, su bisturí, su medicina y su cuidado, lo que trajo la sanación. Y eso es lo que estamos haciendo al aferrarnos al sábado como una obligación para salvarnos. Ignorar que el diagnóstico ya fue realizado equivale a rechazar que la sanación ha llegado a través de Jesucristo, Rosa. Quien insiste en la vigencia del sábado estatutario como norma obligatoria debilita la suficiencia de la sanación realizada por Cristo.
Si la ley grabada en piedra, si el calendario del Sinaí, si las restricciones mecánicas pudieran realmente transformar el corazón, purificar la conciencia y otorgar vida eterna, entonces el sacrificio de Jesús fue un error. Pablo lo dice con una crudeza teológica absoluta: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justicia, entonces por demás murió Cristo, en Gálatas 2, versículo 21. Eso es muy fuerte. Si la ley pudiera salvarnos, Jesús no habría tenido que morir. Así es, Juan. Pero la verdad gloriosa del Evangelio es que la ley era débil por la carne, en Romanos 8, versículo 3. No podía sanar. No podía regenerar. No podía impartir vida. Por eso, Jehová, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito. Jesús no vino para establecer un nuevo código de reglas externas, un nuevo calendario, un nuevo sábado de piedra. Vino para ofrecer su vida como rescate por muchos, como leemos en Marcos 10, versículo 45. Vino para derramar su sangre, la cual, a diferencia de la sangre de los toros y los machos cabríos, tiene el poder real de limpiar nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo, como explica Hebreos 9, versículo 14. Entonces, el sacrificio de Jesús es la verdadera medicina. Esa es la clave, Rosa. El sacrificio de Jesús es la medicina sanadora. Es el antibiótico que destruye la infección del pecado. Es la cirugía que estirpa el tumor de la condenación. Aferrarse al sábado estatutario como una norma de santificación es una afrenta a la suficiencia de la sangre de Cristo. Es decir que el termómetro del Sinaí es mejor que la medicina del Calvario. Es decir que la letra que mata es superior al espíritu que vivifica. Pero nosotros, por la gracia de Jehová, hemos sido liberados. Hemos sido lavados. Hemos sido sanados. No por las obras de la ley, sino por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Hemos demostrado a lo largo de este capítulo que la ley mosaica es una unidad indivisible, que la división entre ley moral y ceremonial es una invención humana sin respaldo bíblico, y que el propio decálogo grabado en piedra funcionó como un ministerio de condenación y un instrumento de diagnóstico pedagógico. El sábado, como parte integral de ese código de piedra, cumplió su función histórica de contener y diagnosticar a Israel, pero ha sido abolido como norma obligatoria para dar paso al principio superior del espíritu de vida, donde el amor, guiado por la fuerza activa de Dios, es el cumplimiento de toda la ley. Sin embargo, al presentar esta realidad teológica, nos encontramos con otra objeción frecuente, esta vez no de naturaleza legal o pactal, sino de naturaleza cósmica y física. Muchos defensores de la vigencia perpetua del sábado argumentan que esta ley no es solo un estatuto histórico para Israel, sino que está grabada en la estructura misma del universo. Argumentan que el ciclo de 7 días es una ley astronómica, un ritmo cósmico establecido en la creación misma, y que por lo tanto, el sábado de 24 horas es una ley universal estampada en la naturaleza, tan inmutable como la gravedad o la rotación de la Tierra. ¿Es esta afirmación sostenible a la luz de la ciencia, la astronomía y la física? ¿Puede un ciclo de exactamente 7 días de 24 horas ser una ley cósmica universal en un universo donde los días se miden por la rotación de diferentes planetas, donde el tiempo es relativo y donde la Tierra misma no siempre ha tenido un día de exactamente 24 horas? En el próximo bloque de nuestro estudio, nos adentraremos en el fascinante y revelador mundo de la astronomía y la física para examinar las imposibilidades astronómicas y físicas del literalismo de los días de 24 horas. Desarmaremos la pretensión de que el sábado es una ley cósmica, demostrando que el tiempo, tal como lo experimentamos en la Tierra, es una medida local y relativa, y que la verdadera ley de Dios trasciende los relojes solares y los calendarios humanos. Podcast completo.